Buenas, bienvenido a otra emisión de su programa Bajo el Microscopio, en la compañía del doctor José Ledesma y de la licenciada Xiomara Aquino. ¿Cómo están todos? Un placer de volver a traerles un tema de interés a ustedes que son nuestros oyentes y que nos hacen preguntas a través de la página que es bajoelmicroscopio.aster@gmail.com. Así es. Bueno, hoy en día le tenemos un tema sumamente interesante y es en respuesta exactamente a esas preguntas que estamos recibiendo. Como hace tiempo quizás escucharon que en base a sus preguntas hicimos un programa específico de la meningitis, pues hoy también tenemos de invitada a nuestra querida colega, amiga y compañera, la doctora Carmen Sara Mota, quien es pediatra infectóloga y que hoy venimos con un tema quizás del momento. Actual también. Muy actual, y es el dengue. ¿Por qué muy actual? Porque sabemos que en épocas de lluvia, en épocas de calor, hay una gran proliferación de mosquitos, más que lo habitual, y entonces en el momento que esté dengue, pues el dengue pues comienza a aumentar. Pues nada, bienvenida Carmen a otro programa más aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes, gracias por la nueva invitación. Como tú decías, José, si bien es cierto que la temporada de lluvias trae un aumento de casos, también tenemos que recordar que el dengue es en nuestro país lo que conocemos como una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Bueno, una enfermedad, vamos a decirlo en un lenguaje llano, que siempre tenemos. Siempre tenemos dengue, pero ¿qué pasa? Que como al ser una enfermedad endémica, se presenta siempre, pero cada cierto tiempo tenemos brotes, como un recrudecimiento, un aumento. Y eso lo vemos cada cierto tiempo, cada cierto número de años, y como hace ya unos 3 años tuvimos un gran brote, bueno, pues decimos, ya tocaba. Entonces, con las recientes lluvias, vuelven a acumularse en el transcurso de los años personas susceptibles y bueno, pues ya estamos viendo de nuevo cómo comienzan a aumentar casitos, cómo estamos recibiendo cada vez más pacientes en los diferentes hospitales. Yo particularmente, que laboro en el Rebel Cabral y en el Hospital Central, por ejemplo, en uno llegan, como tiene más volumen, 10, 15 pacientes, y en el otro menos volumen, pero por lo menos es raro el día que no aparezcan 3 o 4, también con signos y síntomas de probable dengue. Sí, porque así como hablamos, no estamos diciendo que en estos que actualmente pues están evidenciando tantos casos así como tú bien informaste, que hace 3 años pues un brote de dengue y un surto grandísimo de muchos casos. Pero hemos visto que muchos televidentes nos han preguntado porque han tenido familiares cercanos que han sido diagnosticados de dengue. Entonces, muchos nos preguntan, ¿está volviendo el dengue? ¿Está creciendo? ¿Hay más casos? O sea, con interés. Y por eso estamos trayendo específicamente este tema. Y muy bien como tú explicas y como nuestros televidentes acaban de escuchar, que no necesariamente es que tenemos quizás el dengue ahora, sino que siempre, durante todo el año, pues tenemos casos de dengue, pero hay momentos y estaciones y meses que quizás, o situaciones específicas, porque cuando hay mucha lluvia, pues entonces estos casos aumentan. Carmen, hay algo muy interesante porque varios de los televidentes que nos han escrito nos hablan de síntomas. Unos dicen no, que presentó fiebre, otro que presentó vómito, otro que presentó diarrea. Entonces queremos aclarar exactamente cuáles son los síntomas más frecuentes. Y decimos más frecuentes porque sabemos que no todo está escrito, sino que hay, como se dice en la medicina, es basada en evidencia. Hay casos, cada persona es particular. Pero que cuáles son los síntomas o signos específicos que podemos encontrar cuando una persona pues está infectada por dengue. Como yo digo a veces a los estudiantes, el paciente con todos los datos y el perfecto, eso está en el libro. Uno lee la enfermedad y ese paciente con todos los datos está en el libro. Al consultorio o al hospital llega uno que tiene un poquito de cada cosa. Mira, los síntomas o signos más frecuentes en dengue son fiebre, dolor muscular, mialgias, artralgias en término médico. En término más corriente sería dolor en el cuerpo, dolor en las coyunturas, lo que a veces llamamos sentir el cuerpo cortado. Tú te sientes como apaleado. Tengo un malestar general. Exactamente, un malestar general. Dolor de cabeza o cefalea, que predomina mucho el dolor retroocular, es decir, el paciente describe como que le duele específicamente detrás de los ojos. En mi caso, como pediatra, en los niños más pequeños simplemente uno los ve como irritables, incómodos. Los niños más grandes sí refieren que les duele la cabeza, que les duelen los ojos. Y básicamente es eso. Como enfermedad viral puede presentarse diarrea, pueden presentarse vómitos ocasionales, puede presentarse dolor abdominal, irritación a nivel de las amígdalas,
en síntomas generales, síntomas generales, que persisten a lo largo de unos 3, 4, hasta 5 días, acompañados de fiebre. Eso es independientemente de que sea dengue simple o hemorrágico. Así es, y fíjate, Xiomara, qué bueno que tocas ese término, porque precisamente es una enfermedad que constantemente se está evaluando. A raíz de una última epidemia donde hubo unos cuantos casos lamentables de mortalidad, se revisaron esos expedientes y tratamos de ver, bueno, en qué se falló con esos casos. No de República Dominicana. Eso fue un trabajo en sentido general de toda Latinoamérica, en países asiáticos donde el dengue es muy, muy frecuente, porque nosotros lo vemos en nuestro país, pero es una enfermedad tropical. Se ve en Latinoamérica, pero también se ve en Asia tropical. Entonces, se ha cambiado un poco la denominación y se le ha decidido llamar dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave. Porque cuando teníamos la clasificación normal de dengue clásico, dengue hemorrágico, ¿qué pasaba? No solamente para cualquier persona, también para nosotros los médicos. Si te hablan de dengue hemorrágico, que tú entiendes que es un paciente que está sangrando de alguna manera, ya sea a nivel de la piel, con petequias, ya sea sangrado a nivel de las mucosas, cualquier evidencia de sangrado. Pero tenemos el caso de que el dengue hemorrágico se presenta no necesariamente con sangrado evidente, sino con datos de lo que llamamos extravasación o edema. Un paciente que tiene hipotensión, que tiene edema palpebral, distensión abdominal por ascitis, que quizás no tiene ninguna evidencia clara de pérdida de sangre como tal, pero está hipotenso, cae en shock. Entonces ese era dengue hemorrágico. Exacto. Y por otro lado, quizás un paciente que estaba lleno de petequias, de púrpura, o sea, lesiones a nivel de piel que son sangrado, que podía presentar, ¿por qué no?, algún sangradito a nivel de nasal, quizás de epistaxis, quizás un poquito de sangre en las encías, pero que mantenía sus signos vitales estables. Entonces, ¿y ese qué era? Entonces, es mejor, desde el punto de vista médico, clasificarlo como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma. ¿Signos de alarma cuáles son? Los vómitos incoercibles, es decir, de repente tú comes algo, vomitas una sola vez, pero cuando en 30 minutos tú has vomitado 3 veces, ya es un signo de alarma. Vomitas si tienes un poquito, vamos a decir, una penita en el estómago, pero cuando ese dolor abdominal se instala y comienza como que a ser constante, ir en aumento, en creciendo y no mejora, bueno, eso es un dato de alarma. Cualquier evidencia, claro que sí, de sangrado, cualquier dato de edema y, por supuesto, las comorbilidades. Es decir, puede ser un paciente que tenga solamente fiebre y malestar general, pero si es cardiópata, como digo yo, cuando tiene las patas, si es cardiópata, nefrópata, neumópata, si sufre del corazón, sufre alguna enfermedad pulmonar crónica, sufre de los riñones, hipertensos, diabéticos. Usted tiene una enfermedad de base, cualquier condición simple, pues es un criterio también de gravedad. Y ya lógicamente pues el dengue grave que se maneja completamente intrahospitalario. Sí. Hay algo que a mí me interesa mucho que los televidentes quizás puedan escuchar de ti, Sara, y es el hecho de qué hacer, porque entendemos que a veces ya hay una cultura de que si una persona tiene dengue, pues le hacen un hemograma y de una vez es las plaquetas tan altas, las plaquetas tan bajas, pero, o sea, siempre decimos en este programa que todo eso debe decirlo un personal de salud calificado. Sí. Que cuando veamos algunos de estos signos del alarma, pues que inmediatamente acudamos a un centro de servicio, que no manejemos estos casos en la casa, porque atender estos casos de una manera rápida, o sea, oportuna y efectiva, puede depender la vida de este paciente o de esta persona. Entonces, ¿qué tú recomiendas que podemos hacer quizás en lo que vamos a este servicio, o en lo que llevamos a este paciente a este servicio? Porque he visto, me ha tocado como infectólogo de adultos, he recibido casos de que a veces me llegan el paciente y me dicen, no doctor, él tenía la fiebre, pero yo le hice los hemogramas y yo le estaba dando seguimiento por el hemograma. Todos somos médicos en este país. Sí, el familiar. Entonces, yo digo, pero no es simplemente seguirlo con un hemograma. Primero, el hemograma no solamente es ver las plaquetas, el hemograma es una serie de análisis que el médico, la persona calificada, pues entiende cuáles son los diferentes resultados que vienen. Y me ocurrió un caso de un paciente, como tú bien explicas, que vino con un dengue grave, con un dengue ya con complicaciones,
con características hemorrágicas, pero sin sangrado. Entonces ellos entendían que no era hemorrágico porque no habían visto sangre, no habían visto petequias, que era lo que habían leído, y el paciente cuando llega tenía una citis, tenía un edema de miembros inferiores, pero no había sangrado el paciente. Y me imagino cuando le tomaste la atención, hipotenso completamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa persona, o sea, no manejen, o sea, qué podemos hacer para que momentáneamente se pueda atender, pero claro, inmediatamente llevarlo a su casa? Pero antes de que tú me respondas, vamos un momentito, porque creo que es una pregunta que tenemos que desarrollar a cabalidad. Tocaste el puntito de las plaquetas. De las plaquetas y de todo. Que, aunque sea brevemente, mencionar que las plaquetas son importantes, pero no son determinantes. Exacto. Entonces, quiero que ese punto lo retomemos ahora. Vamos a dar una pausa un momento, pero cuando regresemos, ¿qué hacer? Porque el correcto manejo pues, puede salvar la vida de este paciente. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio con este interesante tema y nuestra interesante invitada.